¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Ministro, mientras estamos instalando un consejo para reactivar la educación, que se llama así el consejo, ¿verdad? El Consejo para la Reactivación Educativa, hay un plan, ¿verdad?, para poner en marcha. Nos encontramos con la realidad que nos están dejando los incendios. Entendemos nosotros, ¿verdad?, que son 21 los establecimientos educacionales afectados y cerca de 1.000 niños, 900 o 1.000 niños que van a tener que ser de alguna manera reubicados o su asistencia a clase pensada, ¿verdad?, con una nueva logística. Exactamente, ¿cuál es el balance que usted tiene y cómo se inserta este drama en la lógica del Consejo de la Reactivación Educativa? Sí, si bien, como usted bien señala, nosotros tenemos hoy día que enfrentar este desafío, ¿no? Casi una gran cruzada nacional por la reactivación educativa para hacernos cargo de las brechas provocadas por la pandemia. Nosotros creemos que hoy día es muy pertinente poder insertar esta misma lógica de reactivación, en particular con estos casi 1.000 niños, ¿no es cierto?, de estos 21 establecimientos afectados en las tres regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Son bastante similares, ¿no es cierto?, los desafíos. Pues lo que necesitamos asegurar es, en primer lugar, un espacio físico, una infraestructura, luego, ¿no es cierto?, garantizar el servicio educativo, los profesores, los recursos materiales, herramientas para el aprendizaje y también, ¿no es cierto?, asegurar la alimentación. Recuerde que, ¿no es cierto?, muchos de estos establecimientos, si no bien casi la totalidad, salvo uno que es en particular pagado, utiliza, ¿no es cierto?, los servicios de JUNAEV, alimentación, útiles escolares, asistencia médica. Por tanto, nosotros lo que hemos hecho en este despliegue, yo vengo llegando anoche desde la Araucanía, la semana pasada estuve en Ñuble y Biobío, con todos ellos hemos logrado, en primer lugar, una solución de emergencia, diríamos nosotros, que es la reubicación de los estudiantes. Ya sea en un espacio, ¿no es cierto?, que quedó disponible después del incendio, como por ejemplo internado. En otros lugares hemos podido identificar sedes sociales, sedes sindicales, capillas también en una escuela rural, por ejemplo, de Tomé, pero también, ¿no es cierto?, las soluciones más intermedias, ¿no es cierto?, de mediano plazo, que son las soluciones modulares y luego la construcción definitiva de estos establecimientos. Esto que usted está planteando, ministro, y el trabajo que hay que hacer para poder recuperar los lugares que se vieron afectados, ¿puede demorar más o menos cuánto? A ver, en primer lugar, en la mayoría va a depender mucho, ¿no es cierto?, de la gravedad del incendio y de la infraestructura disponible, ¿no? Hay lugares como, por ejemplo, en Arauco, en la punta de Lavapié, donde esto es una caleta, imaginemos, ¿no es cierto?, muy pequeñita, la franja, diríamos, de tierra, porque ya después usted se encuentra como con la cordillera de la costa, ¿no? Claro. No hay espacio físico, entonces ahí lo que hemos hecho ha sido acordar con la alcaldesa la utilización de una iglesia evangélica muy grande, ¿no es cierto?, el arrendamiento de otro establecimiento, entiendo, que es una casa de 100 metros cuadrados para poder instalar los 25 niños del jardín infantil, además, ¿no es cierto?, otra infraestructura que es la del sindicato de pescadores, ¿no? Todo esto ha sido siempre muy dialogado con todas las comunidades. En otros lugares, como por ejemplo la Escuela San Antonio en Tomé, es una escuela pequeñita, 7 estudiantes, el incendio arrasó con todo, menos con la capilla, que estaba a unos escasos 50 metros, ¿no? Eso se salvó. Y este espacio no solo está propicio para poder implementar el servicio educativo, sino que además tiene un pequeño comedor y un casino para la instalación, ¿no es cierto?, del servicio de JUNAEV. En cada lugar hemos tenido que ir encontrando, ¿no?, algunos espacios. La Araucanía es distinto porque usted ahí tiene comunidades indígenas, ¿no es cierto?, que tienen un nivel de pertinencia territorial y cultural mucho más grande. Y también, ¿no?, en algunos lugares el incendio arrasó con todo y en otros tenemos, ¿no sé, a 4 kilómetros, a 5 kilómetros un establecimiento que tiene capacidad para poder asumir estos niños, ¿no?, 7, 8, 12 niños también en algunos casos, ¿no? Ahora, luego viene la solución modular. La solución modular no es igual que la del terremoto del 2010, ¿no? Esto ha avanzado muchísimo, ¿no? Las soluciones modulares hoy día son de mucho mejor calidad, No pueden ser hasta generan un nivel de definitivas, bienestar ¿verdad? importante. Pueden ser hasta definitivas. No definitiva en ningún caso, sino que más bien requieren obras civiles menores, ¿no? Usted tiene que hacer conexión a la APR, el agua potable rural,
tiene que fijarse bien, ¿no es cierto?, si están las fosas sépticas, o sea, todo tiene obras civiles menores, no es que usted instale, yo me imagino, ¿no?, que a veces como en el imaginario la gente está que uno pone un container y pone los niños, eso no es así. Usted necesita, ¿no es cierto?, conexión a la electricidad. Las empresas eléctricas han generado rápidamente las soluciones, pero solo hasta el inicio del lugar o del predio, luego hasta el empalme, después usted tiene que hacer toda la instalación eléctrica. En muchos lugares, recuerde que los incendios también van bajo tierra, se ha quemado el agua potable rural, ¿no es cierto?, todas las conectividades, entonces necesitamos hacer una acción, ¿no es cierto?, que implica obra civil menor, ¿no? Significan 2 meses y medio, 3 meses. Estamos apurando todo, ¿no es cierto?, con el Departamento de Infraestructura para poder tener esto. Y en paralelo el compromiso nuestro, ¿no?, es la reposición de esos establecimientos, ¿no?, con soluciones efectivamente que sean definitivas, y eso significa levantar un proyecto. En Chile, un establecimiento educacional, por muy pequeño, no demora menos de 1 año y medio, desde el levantamiento del proyecto, el diseño arquitectónico, la mecánica del suelo, hasta la construcción definitiva. Ministro Ávila, déjeme preguntarle, porque esto está ligado con el tema de la reactivación y el estado, ¿verdad?, bajo el cual se tomó la decisión por parte del gobierno de instalar este Consejo para la Reactivación Educativa. ¿Qué espera usted particularmente de ese consejo? Porque este es un consejo que del que van a salir propuestas de política pública, ¿verdad? ¿Qué espera usted en lo específico? A ver, cuando yo cito este consejo, ¿no?, a ver, lo que principalmente me interesa es hacer ver la preocupación, ¿no es cierto?, no solo del gobierno, sino más bien el involucramiento de manera transversal de todo, yo diría de todo el mundo, porque yo durante el año 22 nosotros trabajamos en varias acciones de reactivación o recuperación de aprendizaje. Sin embargo, uno observaba permanentemente, ¿no es cierto?, a muchas personas, más allá de la crítica, ¿no es cierto?, con dudas razonables respecto de aquello que se estaba haciendo, y también, ¿no es cierto?, con algunas sugerencias que aparecían muchas veces por la prensa, ¿no? Entonces esto hay que ordenarlo y decir, bueno, perfecto, mire, yo creo que podemos opinar respecto de aquello que se puede hacer en el sector educativo, pero hay que hacerlo de manera ordenada, ¿no es cierto? Y además eso le hace muy bien a la política hoy día, mirar al país unido en torno a un gran desafío me parece mucho más valorable, ¿no es cierto?, que las cartas a los diarios. Eso es fundamental para poder decir, perfecto, quienes tienen hoy día conocimiento, injerencia, por ejemplo, los rectores, en las asociaciones de municipios, o sea, personas que han estado permanentemente en los territorios para poder escucharlo y decir, bueno, ¿cómo se imaginan ellos que podríamos acelerar, ¿no es cierto?, esta reactivación y mejorar aquellos aprendizajes que se han perdido, ¿no? Tenemos una deuda importante respecto, por ejemplo, de la infraestructura, que son las condiciones mínimas para el servicio educativo. Entonces, todas estas opiniones, ¿no es cierto?, que están siendo hoy día procesadas, ¿no es cierto?, y se van a entregar con informes parciales y un informe final, me tienen que permitir a mí, ¿no es cierto?, levantar efectivamente el diseño de esa política pública, buscar recursos, ¿no es cierto?, llevar esta conversación también al gabinete informal del presidente de la República también, qué es lo que todas estas personas que participan están pensando que son mejores ideas, ¿no es cierto?, y soluciones. Ministro, Eso ¿no es lo se ha que yo topado espero. usted con una cuestión que puede ser bastante evidente, ¿verdad? O por lo menos uno en la discusión la ha observado, que son diferencias ideológicas bien profundas en relación con la educación y con las soluciones, con los instrumentos, el instrumental a disposición en el fondo para cambiar las cosas en materia educativa? Mire, este sector en particular, ¿no es cierto? Recuerda que yo soy profesor, he hecho mi carrera completa, ¿no es cierto?, en el sistema educativo y he estado en distintos niveles y espacios, ¿no?, públicos y privados también. Yo observo menos diferencia, mucho menos diferencia de lo que uno cree. En general hay bastante coincidencia, convergencia entre las distintas ideas, ¿no?, respecto de como, por ejemplo, los temas asociados a la asistencia, a la valoración de la escuela, ¿no? Algo que se provocó durante la pandemia y que fue, yo diría, bastante grave, es que la mayoría o muchas familias entendieron, ¿no?, que parece que la escuela no era tan importante, o que todos los días, esto del distanciamiento del sistema educativo probablemente generó una especie de idea, ¿no? Nos ha pasado mucho en los jardines infantiles. Cuando yo visito el recorrido del país, uno va y pregunta, ¿cuál es la matrícula, por ejemplo, de un jardín infantil? 25 estudiantes, ¿cuántos asisten? 14. ¿Y qué pasa con el resto de las familias? Mire, no, hace mucho frío, o la verdad es que no es tan necesario, o algunos Está días mejor en van, la otros casa. días no van. Hay una valoración del espacio educativo probablemente que perdimos con la pandemia, ¿no? Como que quedó esta idea.
Fíjese que de los 50.529 estudiantes que aparecen, ¿no es cierto?, en nuestra estadística como desescolarizados, lo que la gente llama tradicionalmente la deserción escolar, Sí. un 26% de estos estudiantes estaban inscritos para rendir exámenes libres. Eso quiere decir que es una cifra que primero menor, ¿no es cierto?, y que la desescolarización no es tan profunda, sino más bien, como le digo, una valoración, como que el espacio educativo no necesariamente es el único para poder aprender. Ahí A surge, ver, ¿no es cierto?, toda esta ministro, idea de exámenes libres. ¿Mm? ya, explíquenos bien eso porque me parece bien interesante. Este es un punto clave, ¿no? Porque Ujú. quizás de todo lo que vimos en los últimos meses y los debates que hemos tenido, bien transversales por lo demás, preocupación, creo yo, de todos los sectores, era precisamente esto de lo que se denominaba la deserción escolar, la falta de matrícula, es decir, jóvenes o estudiantes, niños que no se habían matriculado. Y por lo tanto uno se preguntaba qué está pasando, por qué no se están matriculando, dónde están los padres, los apoderados. Explíquenos Mm. cuando usted plantea este otro elemento que creo que es bueno visibilizarlo. A ver. A ver, mire, en primer lugar, esta es una cifra que comparativamente, quiero decirlo, esto es bien importante. Fíjese que toda esta cifra, en la presunción que se hacía, ¿no es cierto?, en los organismos internacionales, es que esto iba a llegar casi a un 40% en toda América Latina. La región latinoamericana es de los países, de las regiones del mundo que más tiempo mantuvo los establecimientos cerrados. Hubo una larga conversación sobre eso, me imagino que ustedes ya lo han tratado. Ujú. Luego, ¿no es cierto?, nosotros alcanzamos 50.529, que es un número bastante preocupante, sin embargo no es el más alto de la década. Nosotros partimos la década, no esta década actual, sino la anterior, con 80.000. Lo más bajo fue el año 2017 con 40.000 estudiantes desescolarizados año a año, ¿ya? Ahora, si bien nosotros esperábamos una cifra mucho mayor, la verdad es que llegamos a solo 50.529. De esa cifra total, un 16% son estudiantes que tenían RUT 100, eso quiere decir que son Ujú. migrantes y que lamentablemente no sabemos, por ejemplo, si se mantienen en Chile o no. Y un 26% de ese total, de esos 50.529, eran estudiantes, si bien no estaban matriculados en algún centro educativo, eran estudiantes, ¿no es cierto?, que estaban inscritos en los distintos registros del Ministerio de Educación para rendir exámenes libres, ¿no? O sea, si nosotros Ujú. miramos Ministro, esto, todavía no hay nadie haciendo el estudio, por si acaso, pero sí. probablemente Ya, perfecto. Pero algún usted se ha centro de estudio formado, lo va ministro a levantar. Ávila, ¿Mm? ¿usted se ha formado alguna, no le voy a preguntar si alguna convicción, porque puede faltar información todavía para eso, se la Mm. planteo como posibilidad, pero ¿se ha formado alguna idea de por qué se ha generado esta desafección de, no sé si serán los niños, pueden ser los padres, con el establecimiento educativo como fuente de enseñanza? Porque eso es lo que tú estás diciendo, está apuntando como uno de los problemas que se están visibilizando, ¿verdad? Algo pasó ahí que la gente considera, la familia, los niños, los padres consideran que no es necesario ir al colegio. ¿Qué pudo haber pasado para que se generara ese quiebre o esa fractura? Sí, mire, yo no soy no, como le decía, no sé si hay un estudio que se está haciendo en este minuto, probablemente nuestro centro de estudio puede estar haciendo algunas vinculaciones, pero no, esto sería medio irresponsable, pero mi intuición, ¿no es cierto?, como educadores, Como educador, probablemente. exacto. Exacto, como así como nosotros la mayoría dijimos, mira, sabe que no es tan necesario reunir, ¿no es cierto? Esta reunión, no sé, ustedes, la reunión de pautas en la presidencial, hagámosla online, probablemente eso quedó de alguna manera en ciertas familias, ¿no? Pero no es tan necesario ir todos los días a la escuela, capaz que en el fondo las conexiones, o mucho hoy día de la información está en internet, a lo mejor la podemos buscar, eso en un grupo, no todos, obviamente que hay algunos, por ejemplo, datos asociados a estudiantes de tercero y cuarto medio de educación técnico profesional que me imagino muchos de esos estudiantes han tenido que quedarse en sus hogares para labores de cuidado y otros derechamente salir a trabajar para ayudar al sustento del hogar. Pero en muchas otras familias yo creo que está esta impresión de que no es tan necesaria la presencialidad y que a lo mejor yo puedo estudiar desde internet, puedo ir a rendir los exámenes libres y voy de igual manera a certificar mis niveles escolares. Entonces yo creo que gran parte de este Consejo de Reactivación, para volver a su pregunta original, Connie, Sí. es importante, ¿no es cierto?, que todas estas personas que son finalmente influyentes, hay rectores de universidades importantes, ¿no es cierto?, el rector Sánchez, la rectora Debe, cuando cada uno de estos actores tiene la posibilidad de hacer un punto de prensa, una entrevista, señalar, ¿no es cierto?, a las familias la importancia que tiene la escuela, la presencialidad y todos los días, porque no solo aprendo, ¿no es cierto?, las materias propias del currículum, sino que además de eso es el espacio de socialización. Yo lo escuchaba a usted recién, ¿no es cierto?, ahí, José Manuel, la idea de la democracia, donde aprendo a convivir con otros, ¿no es cierto?,
precisamente es en la escuela, es ahí, en ese espacio en donde yo finalmente tengo todas estas otras habilidades de carácter social que son fundamentales también, ¿no? Lógico. Entonces, Juan nuestro Manuel, gran no esfuerzo va José a ser Manuel. eso. Juan Manuel que toma la palabra ahora. Juan Manuel, perdona. Sí, perdona. oiga, no se preocupe, no se preocupe. Oiga, vamos a tener tiempo, me imagino, de poder conversar la siguiente semana, ministro. Bueno, hay mucha contingencia en estos días, pero hay que volver a instalar el tema de la educación en estas conversaciones que tenemos con Connie todas las mañanas. Lo hemos tratado de relevar muchísimo como parte muy esencial de los debates políticos, el rol y la discusión que usted mismo está liderando sobre las materias que hay que mejorar y corregir también en materia educacional. Así que permítame extenderle al aire la invitación para poder volver a conversar en las próximas semanas y poder profundizar sobre estos puntos que usted está planteando, que creo que son capitales para el tipo de sociedad que queremos construir. Ya le dejo extendida la invitación para la siguiente semana, ministro. Muchas gracias. Bueno, reiterar, no solo las personas que nos están oyendo en este minuto, no las familias. Bueno, primero que hoy día estamos resolviendo los temas de matrícula. También hay un tema importante ahí, yo creo que lo podemos conversar un poquito más extenso, pero recordemos que nosotros tuvimos un alto nivel de migración, especialmente en las regiones del norte, y durante los últimos años esto tampoco se dio por la pandemia, ¿no? Como había distanciamiento de los centros educativos, en donde necesitábamos infraestructura disponible. Nosotros el año pasado estuvimos trabajando fuertemente, por ejemplo, para arrendar locales específicamente, ¿no? En Alto Hospicio, por ejemplo, teníamos un déficit de matrícula por año de más de 1.000 estudiantes que no tenían espacio educativo. Esto no se vio nunca porque como estaba todo el mundo fuera, ¿no es cierto?, online, hoy día nosotros estamos resolviendo eso. Entonces, para marzo nosotros ya tenemos resuelto, hemos visto soluciones de carácter administrativo, arrendamiento de establecimientos para que todos los niños primero tengan un espacio, segundo, todos los niños tengan alimentación, CONADEP también entrega los útiles escolares. Perfecto. Y la política de textos escolares también disponible para los materiales. Hoy día hay un Estado detrás pendiente, ¿no es cierto?, de que no falte nada para que todos los niños vayan a clase. Ojalá tuviésemos más espacios educativos, tenemos que hacer... En Chile hace muchos años que no se levanta una política, ¿no es cierto?, de infraestructura escolar, algo que yo tengo como compromiso con el presidente una vez terminado el catastro de infraestructura, por presentar un modelo distinto de construcción al que tenemos hoy día. Entonces, ¿qué necesitamos? Que las familias tengan conciencia, quienes tengan necesidad de un espacio, de una matrícula, dirigirse a las oficinas regionales o provinciales del Ministerio de Educación para solicitar esta matrícula, pero ningún niño se nos puede quedar atrás este año 2023. Todos tienen Muchísimas un espacio. Gracias, ministro. Muchísimas gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Ok, que tengan buen día. Gracias, ministro, que esté bien. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, son las 8:30 de la mañana.